Bienvenidos al consultorio de Miguel. En este día jueves ya estamos listos para arrancar todo lo que es el mes de mayo. La verdad muy contentos, sobre todo porque va a ser un tema que va a ser enfocado a las mamás durante todo este mes de mayo 2024. Y por eso aquí en el consultorio de Miguel, el día de hoy nos acompaña la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez. Bienvenida, doctora. Hola, Miguel, muchas gracias por la invitación. Hablar un poco sobre lo que es esta formación y experiencia que ha tenido y que por supuesto es importante también nuevamente resaltar que traemos especialistas para que puedan compartir con nosotros. Es médico cirujano egresada de la UAM, también especialista en ginecología y obstetricia por la UNAM, subespecialista en biología de la reproducción humana por la UNAM, diplomado en endoscopía, ginecología de mínima invasión en Médica Sur, directora de curso ATLS, formadora también de instructores de lactancia materna, presidenta también del Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de Morelos. Es muy largo el currículum, información y experiencia que tiene. De verdad, gracias por honrarnos con su presencia aquí en la cabina de la 99 para hablar de temas que son importantes para las mujeres, ¿no? Y sobre todo en una etapa donde muchas veces no sabemos qué hacer o no saben qué hacer nuestras mamás. Y por eso el día de hoy, pues hablamos de cuándo llevar por primera vez al ginecólogo o cuándo ir por primera vez al ginecólogo. Es una excelente pregunta, Miguel, porque yo creo que todos conocemos una mujer, estamos en relación con alguna mujer y demás, llámese hija, hermana, mamá, abuelita, todos, ¿no? Entonces, de repente no sabemos cuál es el mejor momento para acudir con un ginecólogo. Si bien es cierto, la gran mayoría de las situaciones de una mujer se puede atender en medicina general, va a haber ciertas condiciones que necesitan un especialista. Y que con esto ya nosotros, si llevamos a tiempo a esta atención a esta mujer, vamos a prevenir muchos problemas y vamos a mejorar su calidad de vida. Específicamente, ¿cuáles son las principales causas por las que acuden a consulta con nosotros los ginecólogos? Van a ser alteraciones en la menstruación, desde que o reglo mucho, o me duele mucho, o no reglo, porque también esto es importante. Por ejemplo, en las niñas, las niñas de que nacen hasta antes de que reglen, su atención va a ser con pediatría, salvo casos muy peculiares tienen que acudir con un ginecólogo o con un biólogo de la reproducción, pero casi siempre su atención va a ser con pediatría. Una vez que empiezan a tener cambios en su cuerpo, es decir, los caracteres sexuales secundarios, que empiezan a crecerle las mamas, que empiezan a oler las axilas, que empieza a aparecer el vello púbico, ya sabemos que está activándose la pubertad. Si esta ocurre después de los 9, 10 años, está dentro de lo normal. Pero si esta empieza desde los 6, 7 años, aguas, porque es un foco amarillo, porque ahí ya hay algún problema con esta nena. Y ahora bien, si su regla empieza también antes de los 8 años, también requiere atención por especialista. ¿O qué pasa con aquellas chicas que dicen, pues que yo tengo 15 años y no me ha bajado la regla? También es un momento para acudir con el ginecólogo. Hablando en ese grupo de edad, serían como que las principales condiciones. Algo también frecuente que pasa en estas niñas es problemas en los senos. ¿Sabes que tengo alguna molestia en los senos? ¿Me sentí una bolita o me duele o está más grande un seno que otro? Todas esas cosas tenemos que checarlas ahí. Y es precisamente yo creo que a donde va también mi siguiente pregunta, doctora. ¿Qué aspectos de la salud femenina se revisan durante la primera visita al ginecólogo? Ok, lo que hacemos en una primera consulta depende de la edad de la paciente. Si es una adolescente, una puber, una adolescente, les explicamos cómo debe de ser su cuidado íntimo, su aseo genital, qué cuidados tiene que tener con la ropa que usa, cómo estar vigilando su menstruación, cuáles son las características normales de esta menstruación y qué cosas si empieza a presentar nos tiene que avisar. Hacemos una exploración de los senos, le enseñamos a la chica cómo reexplorar sus senos, porque sí todo el mundo sí autoexplórate y demás, pero a veces pocas veces les explicamos, ¿no? Que tienen que tocar sus senos desde el pezón hasta la base de los senos, tocando para la axila, tienen que desnudarse y verse frente a un espejo para checar que estén bien sus senos, que no estén cambiando de textura, de color, o de tamaño, que a veces eso va a ser, ¿no? O a veces hay bultos muy francos que vamos a estar revisando y que estas chicas tienen que conocerse, ¿ok? Entonces, esos son las principales cosas. Y también hablamos de anticoncepción y de algunas otras cosas, pero ya más en específico según lo requiera la paciente. El tipo de mensaje o recomendaciones que les daría a las que son mamás por primera vez o solamente tienen una hija o es la segunda hija dentro de lo que es la familia, para acercarse y hablar con ellas. Yo sé que sí existe una comunicación importante y más íntima, por ejemplo, de mamá con las hijas, pero ¿cuál sería como una guía de recomendaciones? Porque a veces también el tema de que las mamás en su mayoría también trabajan en un porcentaje alto y muchas veces no pueden estar pendientes de estos cambios que pueden estar sufriendo sus hijas. ¿Qué recomendaciones podría dar?
Ok, es importante que como mamás primero se tenga esa comunicación con las hijas, ¿no? Que seamos nosotros el adulto en quien confían, ¿no? Que digas, sabes que mi hija tengo un problema y voy con mi mamá y le platico esto. Eso es bien importante. Explicarle a las nenas los cambios que van a tener, porque antes veías y decías, chin, ya va a ser mujercita, porque hasta eso decían, o sea, antes es un mito, ¿no? Dice, ya va a ser mujer, pues es mujer desde que nació, ¿no? Y no dudo que siga existiendo todavía este tipo de expresiones. Exactamente. Entonces, eso es bien importante. Si tú eres mujer desde que naciste, vas a ir teniendo cambios a lo largo de tu vida y cuando presentes esto, avísame porque mira, va a cambiar tu cuerpo de esta forma, vas a presentar estas otras cosas en tus senos, en tus genitales, hablarle las cosas como son. Eso es bien importante porque la cosita y esto, o sea, se llama vagina, se llaman genitales, se llaman senos, es explicarles a ellas cómo son las cosas. Decirles que a nivel genital pueden tener algunas secreciones que no van a ser normales y hay otras que sí, para que ellas digan, oye, pues mi calzón lo estoy manchando de algo, mira mamá que me salió. O sabes que mamá, empecé a manchar sangre, aquí está, ¿no? Y otra cosa es prepararlas para cuando en la escuela les va a suceder eso, ¿no? Decirle, oye, tú ya estás en edad de que empieces a arreglar, te voy a preparar, te voy a enseñar cómo ponerte una toalla femenina, porque ni eso les enseñamos. Entonces es importante que, a ver, vamos a jugar. Mira, esta es una toalla, se desprende de esta forma, se usa de esta forma, esto va adelante, esto va atrás, se pone de esta forma en tu calzón y cuando ya esté manchada se va a hacer esto. Entonces, todo eso hacerlo antes de que a la niña le llegue su menstruación y sea un shock y diga, ¿y ahora qué hago? ¿Y a quién le digo? ¿Y cómo está? ¿No? Y decirle a la niña que va a ser un proceso normal, que si le pasa en la escuela y no llevaba toalla y se manchó, no es ningún problema, ¿no? O sea, a todas nos pudo haber pasado, a todas nos puede pasar en algún momento, entonces darles esa confianza. ¿Cuál sería la edad recomendada para empezar con este tipo de comunicación? Entre los 9 y 10 años yo creo que es muy buena edad para comenzar a decirles los cambios que vienen en su cuerpo. Ok, es importante toda esta información de verdad porque hay mamás que me han comentado, oye, por favor un ginecólogo para el tema de la primera cita también o cuando se debe llevar a las mujeres precisamente en su primera visita al ginecólogo, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas son las que regularmente les hacen a las mujeres, a las niñas de esa edad cuando llegan por primera vez a un ginecólogo? Esto es algo que nos están preguntando a través de WhatsApp, que por cierto se pueden comunicar al 777-270-4902 porque de repente mamá tiene dudas con esto. Claro. Y también la consulta, ¿entra solamente la niña o también entra la mamá? Ok, cuando es una consulta solicitada por la mamá, sí entra la mamá y la niña, ¿no? O sea, mientras sea menor de edad, entra acompañada de su mamá o de su tutora. Cuando la consulta la pide un adolescente por anticoncepción, ahí puede entrar sola la adolescente porque ya es un derecho reproductivo, que ese es otro punto. Aquí antes era de que si llegaba la niña de 16 años y quería una consulta, le decíamos, no, si no vienes con tus papás. Y decía, pues es que ¿cómo les voy a decir que voy a iniciar mi vida sexual? Y antes se les negaba la atención. Actualmente, como médicos, estamos obligados a brindar una atención porque es parte de sus derechos sexuales. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, si la consulta la pide la mamá, obviamente una niña que todavía no ha menstruado, que empezó a menstruar y demás, que está pequeña, que no inicia vida sexual, con ella pues tenemos que entrar acompañado de un familiar, incluso en las adolescentes que así lo permitan, pues entran con sus familiares, ¿no? Pero sí es importante que nosotros les demos esa apertura a los adolescentes, sobre todo cuando tienen dudas. ¿Qué es lo que preguntamos? Básicamente, ahí tienen que tener anotado, es si ya empezaron o no a arreglar, cada cuánto les baja su regla, si tienen algún fenómeno agregado en su regla, es decir, dolor, cólicos intensos, dolor de cabeza, diarrea, porque pueden asociarse con muchos problemas, si han iniciado o no su vida sexual. A veces los papás se molestan cuando hacemos esa pregunta, pero es parte importante, porque a veces nosotros no creemos que nuestro niño o nuestra niña vaya a iniciar con su vida sexual, y en México el promedio de inicio de vida sexual es a los 14 años, entonces no podemos estar cegados y decir, no, a mi hija no le va a pasar. Tenemos que preguntar, ¿ha habido inicio de vida sexual? Y de repente te sorprendes con las respuestas que te dan los niños, ¿no? Entonces sí, eso son parte importante que preguntamos. Y obviamente hay niños que de repente también, el otro punto pues no tan bonito y que es oscuro, hablar de abuso, ¿no? Que eso es importante, si ha sido tocada, si se ha sentido lastimada, si se siente como amedrentada por alguien, también eso lo preguntamos en la consulta cuando vemos que hay datos muy específicos que las llevan porque tienen algunos granos a nivel vaginal o a nivel vulvar que dices como que estos no tendrían que estar aquí y empiezas a hacer interrogatorios más específicos, ¿no? Ok, doctora, estamos platicando de cuándo llevar a primera consulta al ginecólogo a las niñas y a las mujeres. ¿Cómo preparar emocionalmente a nuestras niñas para una primera visita al ginecólogo?
Ok, es una pregunta súper interesante, Miguel, porque justo lo que les decimos a las hijas que es, tus genitales son tuyos, no los debes enseñar, nadie te debe tocar tus senos y nada, y de repente le dices, oye, te voy a llevar con una doctora o con un doctor y le vas a enseñar tus senos y le vas a enseñar tu área genital porque tal vez vemos que hay algún problema. Entonces, eso sí, de repente como dices, oye, pues choca con lo que me has dicho siempre, ¿no? Entonces, es importante que sepan que la vamos a revisar. Vamos a revisar de acuerdo a los síntomas que vayan. Obviamente, si dice que voy por cólico menstrual y si tiene, no sé, o sea, no vamos a estar explorando de más cuando no es necesario, pero si hay algún punto, algún signo o síntoma que nos obligue a hacer una revisión, le vamos a explicar. Siempre es con el consentimiento de la nena, de la chica y de su mamá. Decir, ¿sabes qué? Por los datos que me estás dando necesito revisarte. A veces podemos tocar, a veces solamente inspeccionamos, eso es bien importante, o sea, no necesariamente tenemos que instrumentar o tocar y demás, simplemente es, ok, a ver, tú ayúdame, separa tus piernas, tú separa esto, voy a revisar, ok, hasta ahí, ¿sabes qué más, no? A veces con las niñas, sobre todo tengo niñas, consultas de niñas de 8 años, que sabes que es que tengo un dolor en el seno y bueno, oye, ¿me permites tocarte? O tú enséñame con un dedito dónde te duele. Y ya las niñas van ahí, obviamente generas un ambiente de confianza, de que sepa que ella en cualquier momento te puede decir no o no quiero y hasta aquí, y está bien y se respeta, ¿no? Entonces eso es importante que sepan las niñas. ¿Y cómo elegir un buen ginecólogo? ¿Cómo saber que es alguien profesional, que es ético? Por supuesto, porque podemos también caer en situaciones desagradables. Y sobre todo al generar esta confianza que le estamos dando a alguien precisamente en esta parte de nuestra niñez o adolescencia, de que nos vea y que nos explore. ¿Cómo saber como papá o mamá qué tenemos que elegir, en qué tenemos que fijarnos? Yo sé que hay directorios, hay páginas de internet, hay demás, pero que sería como una guía, que es bien importante esto para elegir a un buen ginecólogo. Ok, primero pues las credenciales, ¿no? O sea, yo me puedo ostentar como ginecobstetra, pero tengo que ver si tengo las credenciales suficientes, es decir, se pueden meter en las páginas de la SEP para buscar cédulas profesionales y ver si Juan Pérez tiene la cédula de ginecólogo o si nada más tiene la cédula de médico, o a veces nos llevamos sorpresas si no encontramos ninguna de estas cédulas, ¿no? Entonces, primero verificar que las cédulas corresponda a la especialidad que se ostenta, ¿no? Entonces, en estos casos buscarlo. 2, hay un apartado donde nosotros hablamos de certificación. Nosotros como médicos especialistas nos certificamos cada 5 años ante el Consejo Mexicano en nuestra especialidad, en mi caso de ginecología y obstetricia, donde se nos expide un certificado que dice que tenemos los conocimientos, las habilidades y las aptitudes para ejercer esa especialidad. Y tiene una vigencia de 5 años porque nos mantenemos actualizados, asistimos a cursos, damos conferencias y demás, o mediante conocimientos a través de exámenes podemos nosotros decir que estamos aptos para esta atención. Y bueno, algo que es muy importante es el feeling, ¿no? Lo que sientes al llegar como al consultorio. Como la energía. Exacto, ¿no? O sea, tú llegas y dices, ay, sí, me siento con confianza, sabes que, híjole, hay algo como que no acabo de hacer clic con este médico, con esta doctora, mejor no es aquí. O sea, la verdad es que es una relación de confianza. Sí. Si tú al llegar a un consultorio te sientes en confianza y dices, ay, me inspiró confianza, no sé, digo, el contacto visual, sí, pues, el lenguaje no verbal como tal que tenemos los médicos, que a veces podemos sí decir y recitar todo lo que deseamos, pero pues tenemos como que algo así que nos frena, dices, no, algo está pasando. Entonces, si tú te sientes en confianza, pues obviamente es ahí. Si hay algo que no te late o si tú crees que tu médico no está poniendo atención a lo que tú le dices y tú le dices, oye, doctor, es que me duele acá. Ah, sí, pero espéreme, o sea, espérate, te estoy diciendo lo que yo quiero, lo que estoy sintiendo, ¿no? Sí, pero eso no importa. Bueno, a ver, entonces, ¿qué sí importa? O sea, como que desde ahí ya empezamos a checar si mi médico me atiende, si mi médico me escucha, si mi médico es empático o no. Muy bien, importante todo esto que estamos comentando el día de hoy. Gracias por sus comentarios y preguntas a través del 777-270-4902. Hay dudas, hay preguntas, recuerden que es de forma anónima, también lo pueden hacer a través de lo que es nuestro WhatsApp. No se queden con esto que de repente nos trae como que con el alma en un hilo, como se dice, porque además estamos hablando de nuestras niñas, estamos hablando de nuestras mujeres, eso que tanto amamos y que de verdad debemos de cuidar y siempre también tener la prevención en este tipo de situaciones, sobre todo en una etapa tan importante
importante, ¿no? En un cambio que se da en las mujeres que también debemos de tener en cuenta y sobre todo hacerlo de la manera correcta para que tenga una salud también sexual pues sana como debe de ser. Estamos platicando con la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez el día de hoy, hablando de la primera vez o la primera visita al ginecólogo. Para si ustedes tienen alguna pregunta o duda, háganlo. Vamos a la pausa aquí en la 99 y regresamos con más del consultorio de Miguel en este día. Regresamos al consultorio de Miguel en esta mañana aquí en la 99. Gracias por todas sus preguntas que están haciendo llegar al 777-270-4902. Es un tema, por supuesto, importante y a veces nos da pena, nos da miedo preguntar. No tengan pena ni miedo. Recuerden, esa forma anónima y aquí respetamos, por supuesto, ese anonimato, pero lo que no queremos es que se queden con dudas. Seguramente hay muchas y por eso está aquí nuestra doctora especialista el día de hoy, a quien agradezco mucho que nuevamente pueda hablar con nosotros de estas preguntas que están llegando y temas que también surgieron ahorita fuera del aire. Es la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez, que más adelante me gustaría que nos diera sus datos. La gente está preguntando mucho por sus datos de cómo contactarla para poder agendar alguna cita con usted, doctora. Ay, con gusto. Estoy en Calle de la Luz, número 44, en la colonia Chapultepec. El teléfono es el 777-370-6845, aquí en Cuernavaca, Morelos. Perfecto. Nuevamente el teléfono. Es 777-370-6845. Perfecto. Pues hablamos ahora de los derechos reproductivos de la mujer, porque es un tema que surgió también fuera del aire y pues tiene que ver con todo esto que estamos hablando el día de hoy, de la visita al ginecólogo. Y hablaba de temas donde pues yo no me esperaba esto, ¿verdad? Este dato que nos acaba de compartir de cuando una mujer adulta a lo mejor va por primera vez al ginecólogo. Así es. Hablamos más allá de los 50 años o inclusive un caso que también usted nos compartía, que hubo un caso de una mamá que por primera vez, bueno, futura mamá, en ese momento fue cuando estaba embarazada. Y fue la primera visita al ginecólogo. Así es. Sí, de hecho, les decía al principio que si bien es cierto la salud de la mujer puede estar en manos de un médico general que lo hacen excelentemente bien, hay veces que hay necesidad de que una mujer se atienda con un ginecólogo, sobre todo en estas etapas. Cuando tenemos alguna duda con anticoncepción, porque pareciera que pudiéramos dar anticoncepción a todas las mujeres, pero hay casos muy específicos en los que tenemos que ser muy cuidadosos con qué anticonceptivos sí y qué anticonceptivos no podemos usar en las mujeres. Segundo, en el embarazo. Cuando esta mujer se embaraza, pues hasta el 85% de los embarazos no van a requerir de una especialista porque todo fluye normal y todo en orden. Pero para el otro porcentaje sí vamos a tener que acudir a un especialista porque puede ser que yo tenga problemas de presión alta, de diabetes, que yo ya tenga alguna enfermedad antes de embarazarme y que no sepa cómo continuar mi tratamiento en la enfermedad, o bien que tenga embarazos que no se están dando, es decir, me embaracé y aborté, entonces tengo que acudir con un médico especialista para que cheque por qué no estoy teniendo un embarazo a término, ¿ok? Y en los otros casos te decía que, si bien es cierto, yo ya, puede ser que ya haya tenido mis hijos y demás y nunca, todo en orden, nunca fui al ginecólogo, pero empiezo a tener cambios en mi vida, ¿no? O sea, es decir, ya estoy entrando a la menopausia, estoy teniendo cambios entre bochornos, resequedad vaginal, mi pareja quiere que estemos con actividad sexual, pero a mí me molesta, ¿y qué tengo que hacer, no? Muchas veces ahí las parejas dicen, no, pues ya, cada quien por su lado, o yo ya no voy a estar, entonces es un factor muy importante para la comunicación y para el bienestar de la pareja como tal, pero aparte como mujer, porque la actividad sexual es un disfrute mutuo. Entonces yo tengo que disfrutarlo, no nada más tengo que cumplir. Entonces claro, si yo ya no lo disfruto, si para mí ya es molesto, requiero atención médica y a veces es hasta ese momento que van a consulta con nosotros los ginecólogos. Pues mucho cuidado con este tipo de situaciones que seguramente se dan desafortunadamente muchos de estos casos y de verdad no duden porque están hablando de su salud, están hablando de ustedes y yo les diría también un mensaje a todos los hombres que nos escuchan y que tienen a sus parejas, de verdad también pregúntenles y llévenla, si es que alguna vez no la han llevado o saben que ella no ha ido nunca a un ginecólogo, traten de platicarlo, háganlo porque es importante tanto la salud sexual propia como la de tu pareja, estamos hablando de que son un vínculo y tienen una familia, de verdad tomemos mucha conciencia de esto. Y hablando de los derechos reproductivos, ¿cuáles tienen que ser y son estos derechos a los cuales las mujeres deben de tener, pues precisamente ejercerlos que la verdad creo que no los ejercen en una gran mayoría de
desafortunadamente. Exacto, porque los derechos están, pero mientras no los ejerzas, pues van a seguir escondidos, ¿no? Entonces, Claro. primero tenemos derecho justo a una atención de calidad, a una atención de información, con empatía, con profesionalismo, y después tenemos que tener derecho hablando de las diferentes etapas. En la etapa de la adolescencia tengo derecho a la anticoncepción, a tener acceso libre a anticoncepción. Ya no se necesita el consentimiento de mis padres para que yo pueda tener acceso al centro de salud y me den preservativos o me den pastillas o píldoras o el método que sea el mejor para mí. Esa es una. 2, y algo es bien importante, chicas, cuando ustedes vayan a iniciar su vida sexual, que sea porque ustedes lo eligen, que no sea por presión de, híjole, es que ya todas mis amigas y yo no, es que mi novio dice que si no, no lo quiero, o sea, no. Nosotros tenemos que estar convencidas de que si esa es la persona con la que yo me siento en confianza, lo voy a hacer. Pero es porque algo que yo elija, no porque se me esté obligando, porque es una cuestión muy personal, muy íntima, muy tuya, y obviamente la primera vez tiene que ser pues muy buena para que se recuerde bien y no estemos como que chin, pues fue lo peor. No digo que todos vamos a tener experiencias diferentes, distintas, pero es importante que sepas que ese es tu derecho y que tú debes de elegir cuándo y con quién. Y también es importante que sepas, hablando ya de la etapa de la reproducción, si tú eliges en tu plan de vida ser mamá o no. Porque antes era de todas las mujeres vamos a ser madres. No, o sea, puede ser que en mi plan de vida no exista esa idea de yo te querer ser mamá, y eso es tu derecho. Si en tu plan de vida sí está ser mamá, bueno, entonces vas a buscar en qué momento y cuántos hijos vas a tener, pero es porque tú lo eliges, ¿okay? No porque estás cumpliendo una expectativa de alguien más, ¿de acuerdo? Y obviamente en el embarazo es muy importante, ahí es donde se amplían estos derechos reproductivos, porque tenemos que tener acceso a una atención oportuna, a una atención de calidad y una atención y resolución del embarazo en las mejores condiciones y con respeto, que se atienda a lo que yo necesito, a lo que yo requiero, a mis necesidades muy peculiares, porque cada mujer va a ser diferente y algunas va a tener unas situaciones y otras que ameriten tal o cual atención, ¿va? Perfecto. Y en la etapa ya más avanzada, en la etapa, les decía yo, de la menopausia, necesitamos una menopausia con dignidad, una menopausia, una transición donde yo no se me catalogue de vieja porque ya dejé de arreglar, no se me catalogue de, ay, está menopáusica, por eso siempre está de malas, no, sino que saber que es una transición y que yo tengo el derecho de ser atendida, de que se me den pues ahora sí que los medicamentos o lo que yo se requiera para las diferentes condiciones que tenga en esa etapa, y que mi sexualidad la voy a seguir disfrutando más allá de la menopausia. No es porque ya dejé de arreglar, ya se acabó mi sexualidad, no. Viene una etapa de disfrute pleno, pero con salud. Ok. Una pregunta, doctora. ¿En la menopausia es recomendable entonces sí que se acuda con un ginecólogo o ginecóloga? Sí, es muy importante porque en la menopausia todos pensamos que pues ya dejé de arreglar y hasta ahí. No, vienen muchos cambios metabólicos a nivel hormonal, a nivel del hueso, a nivel de nuestro músculo, a nivel incluso de nuestro cerebro, que son cambios que tenemos que tomar en cuenta y que debemos de estar muy al pendiente, porque han de saber que como mujeres tenemos protección con las hormonas que producimos, es decir, los estrógenos protegen nuestro corazón de un infarto. Pero cuando dejamos de arreglar, pues ya nuestros ovarios ya no producen esa hormona. Entonces, estamos a la par en riesgo de infartos con los hombres, imagínense. O sea, una mujer de 50 años tiene exactamente el mismo riesgo de infartarse que un hombre si es que no es atendida adecuadamente. Entonces, por eso es importante que nosotros ocupemos esta ventana de prevención, que es en esa transición cuando empiezo en que si estoy reglando, que si ya no, que si empiezo con los calores y bochornos o no, verificar mi salud del hueso, verificar mi salud cardiovascular, verificar mi salud metabólica, todas esas cosas tenemos que checar en la menopausia y no nada más centrarnos en si está arreglando o no. Muy bien, y es recomendable, por supuesto, porque seguramente hay algunos padecimientos o molestias que están teniendo y que a lo mejor se están dando precisamente por esta etapa, pero no tienen esta ayuda o esta revisión o acompañamiento de un ginecólogo, de un profesional. Así es, y fíjate que algo que es bien importante es, hablamos, a veces hay pacientes que dicen, pues es que yo ya dejé de arreglar y ya no tengo pareja, ¿como para qué me atiendo? Pensamos que solo es cuando tengo pareja en la posmenopausia que me tengo que atender. No, nuestra salud urogenital, es decir, nuestros genitales y la vejiga y la uretra, que es por donde orinamos, van muy de la mano con la cuestión hormonal. Okay. Si yo no tengo una salud genital y a nivel de mi aparato urinario, puedo tener complicaciones de infecciones recurrentes, puedo tener algo que nosotros llamamos atrofia urogenital, que es que el tejido se va como
adelgazando y secando, válgame la expresión, por eso se llama resequedad vaginal, pero aparte se puede ir cerrando el área vaginal al grado de que ni siquiera podemos hacer una exploración ya con de Papá Nicolau o algo, u obviamente las relaciones sexuales, si es que se quieren reiniciar, pues va a dar mucho trabajo porque ya el área genital se cerró. Entonces tuvimos el caso de una paciente de ya 89 años, la señora, que se le cerró por completo toda el área genital y ya tuvo algo que se llama retención de orina, porque ya ni siquiera para permitir que saliera el chorro de orina estaba ahí. Y esto, ¿por qué fue? Porque bueno, ella dijo, pues yo no necesito atención, yo no estoy con con pareja ni nada, entonces no se atendió y se le fue cerrando todo eso por falta del estímulo estrogénico a esa zona. Gracias por esa información importante también. Vamos con otra pregunta y continuamos con pues más temas de los que estamos hablando el día de hoy. Recuerden, estamos hablando de lo que es la primera visita al ginecólogo y pues bueno, temas que salen alrededor, ¿verdad? Nos pregunta el contacto 29143, ¿a qué edad debe de comenzar el periodo? ¿O qué edad sería la adecuada para no ser alarmante? Ok. Antes de lo normal es que sea entre los 10 y los 14 años. Esa es la edad normal. Si empieza una chica a arreglar antes de los 8 o 9 años, ese es un foco amarillo que tenemos que atender y decir, oye, doctor, mi hija empezó a arreglar a los 8 años, a los 9 años, ¿puede revisar que esté todo en orden? Es eso. ¿Y qué pasa si yo tengo 14 años y no he arreglado? Aquí debemos de hacer una diferencia. Hay niñas que tienen 14 años, pero ya desarrollaron sus senos, ya desarrollaron el vello púbico, y dices, bueno, que ya falta poco para que lo desarrolle, pero hay niñas que tienen 14 años y no tienen ningún carácter sexual desarrollado. En esas niñas, si ya tienen 14 años y siguen sin desarrollo mamario, sin desarrollo del vello púbico, sin que huelan sus axilas, esa niña ya requiere una atención especializada porque ya tiene de seguro un problema de base hormonal muy importante. Ok. Otra pregunta que nos hacen también, doctora, ¿consejos que daría a las mujeres que sienten nervios o ansiedad ante la idea de ir al ginecólogo por primera vez? Creo que lo tocamos más o menos con la cuestión emocional hace rato, pero nos hacen nuevamente la pregunta. Seguramente nos acaban de sintonizar. Ok. Primero saber que el ginecólogo pues es un médico que te va a ayudar, que va a buscar cuáles son las cuestiones que puedan corregirse o que puedan mantenerse en tu salud, porque no siempre vamos cuando estamos mal, también podemos ir para nuestro chequeo anual y demás, ¿no? Entonces, es importante, primero, que te sientas en confianza, comentarle a tu médico, y a mí me da miedo el que me exploren con el pato, famoso que le llaman. Okay. El pato es un espejo vaginal, es un aparato que nosotros usamos que se introduce en la vagina, que tiene unas valvas para separar el espacio vaginal y poder ver hasta el fondo del cuello de la matriz. Hay de diferentes tamaños, porque todo el mundo dice, no, y te meten un patote y te duele horrible. Obviamente, como médicos tenemos ciertas técnicas para que no sea tan molesto. Usamos la talla adecuada, porque no es lo mismo que vaya una chica de 1.50 que vaya una de 1.70. Todas esas cosas influyen, ¿no? Okay. El saber que a veces les da mucha incomodidad, por ejemplo, cuando están sangrando. Dicen, ay, doctor, es que qué pena, vengo sangrando. Tranquilas, nosotros a eso nos dedicamos. O sea, no vamos a decir, ay, mira qué horror, ya viste cómo manchó. Porque a veces muchas se angustian de que le voy a manchar su sábana. Claro. Para eso estamos, o sea, sabemos que es una de las principales motivos de consulta, entonces no se sientan apenadas porque nosotros más que nadie conocemos estos procesos que están pasando, ¿no? Y a veces les da mucha pena, ¿sabes qué también les pasa? Cuando tienen una infección, literal, las pacientes se sienten sucias. No, es que, híjole, van a pensar que es porque no me lavo, que es porque no sé qué, que es porque no sé con quién estoy. O sea, es una infección y punto. A cualquiera le puede pasar una infección. No tienes que sentirte apenada, al contrario. Y reconozco cuando una mujer dice, es que tengo esto y mejor voy a que me revisen, porque se está deteniendo a tiempo ese problema y se está cuidando, se está preocupándose por su salud, ¿no? Entonces, a veces pensamos mil cosas. Yo sí tengo muchas pacientes que son su primera vez con el ginecólogo, y te hablo pacientes de 29, 30 años que van, y que les digo, ¿cuál es tu miedo principal? No, pues mi miedo es que me duela esto. Ah, ok, bueno, entonces vamos a hacerlo con cuidado. Tú me vas a decir sí o no, porque eso también es importante. Okay. Cuando la paciente, aunque esté acostada y en la mesa de exploración, si en ese momento dice, ¿sabes qué, doctora? No me siento lista, no hay problema, te bajas y no pasa absolutamente nada. No es, ya que estás aquí, ahora te reviso. O sea, no, tenemos que tener esa comunicación. Yo les digo a mis pacientes, yo voy a llegar hasta donde tú lo toleres. Tampoco es así de, es un
como llaman, una tortura, ¿no? O sea, no, tiene que ser un mutuo acuerdo, y la verdad es que las pacientes salen tranquilas. A veces nosotros pensamos que van a hacer 1000 cosas y que me va a doler. Si nos hacemos historias. Exacto, y ya cuando dices, ay, ¿en serio ya fue todo? Sí, ya, ay, gracias, doctora. ¿No? O sea, y se sienten más tranquilas. Exactamente. Y de eso quisiera hablar un poquito más adelante, o en el siguiente bloque, hablando de mitos o ideas erróneas comunes sobre la visita al ginecólogo por primera vez, o inclusive cuando van y les suceden pues algunas de las cosas que nos ha compartido, doctora. ¿Le parece bien? Claro que sí, Miguel. Pero antes, ahorita me dio también este tema por la confianza, ¿no? que existe ya entre la paciente y su ginecólogo o médico. ¿Cuáles son los beneficios precisamente de establecer pues esta relación temprana? Y ya veo que muchas mujeres tienen su ginecólogo durante pues la mayor parte de su vida. ¿Cuáles son todos estos beneficios que sí sería importante también conocer para que desde temprana edad pues acudan al ginecólogo? Fíjate que yo creo que lo más importante es que vas a tener acceso a una información especializada. O sea, no es lo mismo que le preguntes a la amiguita, que también está igual de perdida que en información, que dices, pues es que yo me dijeron esto, a que tengas una información real. O sea, ¿sabes qué, doctora? Tengo duda de esto, tengo duda de aquello, y te lo comparto, porque ahorita tenemos todos en la palma de la mano, claro. ¿no? La googleas y ya está todo ahí. Pero de ahí a que tú encuentres lo que es realmente para ti de información, pues hay mucha distancia. Entonces, ya como médico, y más cuando ya conoces su historial, sabes que sí, que no sé, incluso nosotros, por ejemplo, tengo una paciente que tiene cuadros migrañosos importantes, y pues obviamente con ella yo tengo que tener cierto cuidado con ciertos medicamentos, con qué cosas sí puedo usar, con qué cosas no, todas esas cosas, porque ya me sé su historial, ¿no? O sea, hay otras pacientes que dicen, oye, doctora, ¿te acuerdas que te platiqué esta situación? Sí, bueno, ¿qué crees? Digo, a veces hasta me dicen, ¿sabes qué? En sus prácticas sexuales, ¿sabes qué? Pues, ¿te acuerdas que vine con Juanito? Pues ahora voy a llegar, pero con José. Okay. Entonces, así de, ok, o sea, digo, son cosas que son elección de las pacientes, a ti te toca vigilar, a ti te toca aconsejar y orientar hasta dónde, pues, una práctica de riesgo que tiene que tener de cuidado y demás, porque son situaciones que pasan, somos humanos, ¿no? Y cada quien tiene muy, muy reservado su derecho de ejercer su sexualidad como mejor le plazca, pero ahí es donde tú entras como médico. Y cuando te tienen la confianza, pues tú ya vas a estar orientando de forma específica, o decir, ¿sabes qué? Aguas, porque podemos tener esta situación, con esta persona vimos esto y demás. Entonces ahí como que ya estás llegando a tiempo a los problemas que pueden presentar. Perfecto, doctora. Vamos a la pausa en el consultorio de Miguel. Estamos hablando con la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez. Estamos hablando de la primera visita o la visita al ginecólogo aquí en el consultorio de Miguel. Dudas y preguntas al 777-270-4902. Nos piden nuevamente sus datos de información para contacto. Claro, estoy en Calle de la Luz número 44, en la colonia Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos, y el teléfono es el 777-370-6845. Hay felicitaciones también para usted. Ojalá que la ginecóloga pueda dar su nombre, ya lo dio nuevamente. Felicidades por el programa y gracias también a la doctora el día de hoy. También por aquí nos dice, qué bueno que tocas este tema, Mike. Precisamente hoy tengo una cita con la ginecóloga para resultados con algo de su nena. Y qué bueno que estos temas los tratas en el consultorio. Así que gusto. Gracias también, doctora, a usted por venirnos a apoyar con este tema el día de hoy. Con gusto. Vamos a la pausa, regresamos ya al último bloque para que ustedes, si tienen alguna duda o pregunta, háganla. De verdad, yo siempre les digo esto, no se queden con la duda, es de forma anónima. Dudas siempre tenemos, pero nos da pena o nos da miedo hacerlas. El consultorio es para que ustedes, es como si entraran al consultorio con los especialistas que traemos y les hagan precisamente esas preguntas que no se han hecho o no han investigado, o que quieren una respuesta para tener una mejor calidad de vida y también una mejor salud. Regresamos. Muy bien, regresamos al consultorio de Miguel, ya en la parte final del día de hoy, hablando de la visita o la primera visita al ginecólogo, y hay más preguntas, doctora. Muchísimas gracias por apoyarnos con esta información que es de vital importancia. Si usted se pierde en el consultorio de Miguel en alguna parte porque están haciendo otra actividad, que sabemos que sí, o están trabajando, o salen a hacer alguna compra al mercado, o salen de casa de repente, lo pueden ver nuevamente completito a través de YouTube. Diario de Morelos 1 es nuestro canal, y ahí buscan el playlist del consultorio de Miguel y listo, van a poder checar todos los que hemos tenido hasta la fecha, que no llevo el número de veras de consultorios que tenemos, a ver si alguien me puede dar el dato cuántos llevamos ya, pero empezamos en enero, o sea que llevamos una gran cantidad con temas diversos que tienen que ver con la salud. Ese es el 30, el episodio 30 es el día de hoy, el que tenemos hablando de primera visita al ginecólogo o visita al ginecólogo. Bueno, vamos con las preguntas. Contacto 40,715. ¿Qué pasa con el crecimiento de una niña
niña que tuvo su menstruación a los 9 años. ¿Existe algún tratamiento, doctora? Ok. Es importante detectar si la niña empieza a tener datos de madurez sexual temprana, es decir, entre los 8 o 9 años, porque fíjate que cuando se activa este eje hormonal y en donde se empieza la producción de estrógenos, hay unas partes en sus huesos largos que se frenan, se llaman discos de crecimiento y se osifican, se calcifican además y ya hasta ahí llega el tamaño de esos huesos, entonces se quedan con talla baja. Si nosotros detectamos estas niñas de forma inicial que empiezan a tener su crecimiento mamario, algún carácter sexual secundario entre 8 y 9 años, podemos llevarla o con la endocrino pediatra o con una bióloga de la reproducción para que demos un tratamiento y se prolongue o se retarde esa aparición de menstruación y le demos tiempo a alcanzar a su potencial de talla y no se quede con talla baja. Ok, importante eso de estar atentos, como les decía, siempre a los cambios que sufrimos o sufren en este caso, pues las chicas, las niñas a esa edad. Otra pregunta más. Mi pregunta es, ¿la vacuna del VPH para un adolescente de 15 años es recomendable? Ok, fíjate que qué buena pregunta, porque la vacuna del virus del papiloma humano es de las pocas vacunas que se asocian con prevención de cáncer del cuello de la matriz. Entonces, si ya tenemos esa opción, hay que prevenir. Afortunadamente en México tenemos acceso a esta vacuna. Se recomienda que en la etapa de la pubertad se aplique. Si no han iniciado vida sexual, con 2 dosis es suficiente, la primera y al mes la siguiente dosis, o si ya iniciaron vida sexual son 3 dosis, es primera, al mes y a los 6 meses. Antes solo teníamos 2 tipos, ¿no? La que era de dos tipos de VPH, después una de 4 y ahorita tenemos ya una que se llama nonavalente. De hecho, la de 2 tipos ya salió del mercado, nada más tenemos la de 4 serotipos y las de 9 serotipos, que son las que se recomienda que se apliquen. Va a tener muchas ventajas y no nada más en las adolescentes, muchas veces las podemos aplicar a mujeres hasta de 25 años o más, dependiendo de cada caso en particular. Y ahora hablemos acerca, ya para terminar casi lo que es el consultorio del día de hoy, acerca de lo que son, si existe algún mito o idea sobre precisamente pues la visita al ginecólogo. Ok, sí, yo creo que estamos como, por ser un área pues muy íntima, muy personal, pues siempre tenemos miedo, ¿no? Pensamos que siempre que vamos a ir al ginecólogo nos va a desvestir y nos va a estar revisando y demás. Pues no, depende mucho de los síntomas por qué te estés acercando, o sea, no es lo mismo que digas, sabes que vengo porque me salió un granito en el área genital, pues obviamente ahí sí tengo que revisar, a que sabes que me salió una bolita o sabes que tengo cólicos o sabes que no me baja mi regla, no sé, 1000 cosas, ¿no? A veces el abordaje de la revisión del ginecólogo puede ser, por ejemplo, nosotros nos ocupamos ciertos instrumentos para tener diagnósticos. El más común que usamos es el ultrasonido. Podemos usar ultrasonidos a través del abdomen, que usamos, les decimos, tome mucha agua, tenga ganas de hacer pipí para poder ver bien sus órganos pélvicos, ovarios, matriz y demás. O a veces lo hacemos por viendo vaginal para tener ya detalles más precisos cuando vemos que hay alguna situación que nos preocupa y decimos, sabes que necesitamos abordar por viendo vaginal. La verdad es que los aparatos son muy nobles y nos permiten hacer exploraciones sin tanto problema. Casi ya como especialistas, pues todos tenemos diferentes tamaños de espejos vaginales, que así es como se llama, para revisar a las pacientes cuando tenemos que hacer una exploración vaginal o toma de Papá Nicolau, para usar el que le quede a la paciente. No a todas vamos a usar un megapato o una cosa que le lastime, ¿no? Y ojo, conforme va pasando el tiempo en las edades de las mujeres, pues también tenemos que ir cambiando estos instrumentos para hacerlos más amigables y que sean menos molestos. ¿Qué otra cosa? La exploración, yo sí les sugiero que vayan con la conciencia de que cada año por lo menos tenemos que hacer una exploración completa, es decir, de pies a cabeza, ¿no? O sea, revisar, a veces decimos, pues ginecólogos genitales y si acaso senos, ¿no? Pero también revisamos todos. Una embarazada tenemos que revisarle si tiene caries, si no, si tiene problemas en su cuello, si tiene problemas en el abdomen, hasta hongos en los pies tenemos que checar porque como bajan... ¿En serio? ¿Todo eso? Todo eso tenemos que checar porque como en el embarazo bajan las defensas, todas estas infecciones oportunistas se pueden manifestar, o las caries, por ejemplo, nos pueden dar problemas en el embarazo y pueden generar ruptura de membranas, o sea que la fuente se rompa antes de tiempo. Todas esas cosas son muy importantes tener en cuenta. Entonces, saber que cuando vamos a ir a nuestra exploración, primero, tenemos que ir por lo menos una vez al año al ginecólogo, para que me revisen senos, me revisen mi cuello de la matriz y chequen que está todo en orden con mis ovarios.
Esos son los puntos que tenemos que checar. Hasta antes de los 25 años, pues podemos hacer exploraciones solamente mamarias, una exploración clínica le llamamos nosotros, y revisiones. Después de los 25 años podemos hacer ultrasonidos mamarios, ultrasonidos de útero, de ovarios, y después de los 40 años todas las mujeres tienen que tener mastografía. Deben de llegar al consultorio con su mastografía para que se chequen. Esta se hace una vez al año. Después de los 55 años, aparte de estos estudios, tenemos que hacer un estudio de densitometría ósea para ver la salud del hueso, y es importante checarlo. Y obvio, el Papá Nicolau se hace de forma anual una vez que iniciamos nuestra vida sexual. Si por alguna situación le quitaron la matriz a una mujer, el Papá Nicolau se debe de seguir haciendo, pero cada 2 años. Ok, pues perfecto, ahí están indicaciones importantes que debemos de conocer. Una última pregunta, una inquietud nos dice el contacto 22-938. Cuando empiezan a transpirar por primera vez las niñas de 9, 10 años, ¿hay algún desodorante recomendable que no afecte ni acelere la sudoración o que les irrite? Ok, es importante saber que pues estos cambios en las hormonas de las niñas van a requerir atención, ¿no? A veces decimos, no, es que nos da miedo porque por ahí salió alguna vez alguna publicación en redes sociales de que el desodorante ocasionaba cáncer de mama, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta bien de dónde viene la información y demás, porque hay muchos mitos al respecto, ¿no? Entonces, la niña tiene que saber que puede usar incluso a veces usan cosas que veo en internet que les ponen que piedras de no sé qué, que no sé qué tanto, entonces hay que tener cuidado. Yo siempre les digo, lo que parece natural no es tan natural porque no podemos medir ni la dosis que estoy poniendo, ni el tiempo, ni nada. Entonces, ojo con eso. Yo sí les recomiendo que usen un desodorante hipoalergénico, que no tenga alcohol, que no tenga tantas fragancias, para que la niña no pueda tener esa irritación a nivel de sus axilas. Y bueno, los hay líquidos, los hay en barra, los hay en aerosoles. De preferencia, los aerosoles hay que evitarlos por el daño a la capa de ozono, pero los que son en barras o líquidos sin problema se pueden usar. Nuevamente las indicaciones que nos dio, ¿qué debemos de fijarnos? A que no tengan alcoholes, que no tengan aromas principalmente, y que sean hipoalergénicos. Y entonces a partir de ahí cualquiera que exista en el mercado o una marca que exista en específico es recomendable. Ahora sí que cualquiera que exista en el mercado, pero que tenga estas condiciones. Perfecto, muchas gracias, doctora. Pues tenemos que despedirnos el día de hoy. La doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez, médico cirujano egresada de la UAM, especialista en ginecología y obstetricia por la UNAM, también subespecialista en biología de la reproducción humana por la UNAM. Bueno, un sinfín de cosas que tiene usted como preparación, como certificado, y que forma parte también como presidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de Morelos. Gracias por visitarnos y traernos información importante. Nuevamente, ¿dónde la pueden contactar para que puedan también hacer alguna consulta o alguna cita con usted, doctora? Claro que sí, estoy en Calle de la Luz, número 44, Colonia Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos, dentro del Hospital Morelos, y el teléfono es el 777-370-6845. Un mensaje final para todas las mujeres para que realmente vayan y acudan al ginecólogo y se cuiden, que dejen detrás el miedo, que dejen detrás la vergüenza y todo este tipo de situaciones que puede existir alrededor de una visita al ginecólogo. La mejor forma de mostrarte amor es atendiéndote, cuidándote, tu salud, todas las dudas que tengas, resolverlas, y saber que, hablando ya de la maternidad como tal, si lo eliges, una mamá sana va a tener hijos sanos. Si tú no te atiendes como mujer, pues es difícil que un embarazo o que un hijo esté bien. Entonces tienes que atenderte, no te pongas en último, siempre tienes que estar en primer lugar, para que si tú estás bien y eres el eje de una familia, tu familia esté bien. Perfecto, muchas gracias, doctora, por este mensaje y por estar con nosotros. Este fue el consultorio de Miguel. Recuerden, estamos martes, miércoles y jueves de 11 a 12 del día, y si se perdieron el consultorio o algunos de los que hemos tenido, pueden ir a YouTube, al canal de Diario de Morelos 1, ahí pueden ver el playlist de todos los consultorios, y ahora sí, verlo completamente, pues ahí, si tienen alguna duda, le ponen pausa, o si checan los datos que son importantes para ustedes, ocupemos la tecnología y lo pueden tener para que no se lo pierdan. Que no quede duda, porque estamos hablando de nuestra salud y de la prevención, siempre va a ser importante para los temas médicos. Nos escuchamos el próximo martes y nos vemos también el próximo martes en YouTube, y mientras tanto regresamos a Chavorrucos y Millennials aquí en la 99.